Por dentro olía a vainilla y canela. Ivy Miller se arregló un mechón suelto de pelo oscuro y miró el reloj. Las 6:30 de la mañana. En esta época del año, el sol apenas había empezado a salir por Boston, pero su jornada laboral ya estaba en pleno apogeo. La masa del croissant necesitaba una atención especial. Dulces Sueños era el nombre de su pastelería, situada en un acogedor barrio cerca del centro. Era un pequeño espacio con ventanas tras las que cada mañana aparecían pasteles, tartas y otros dulces frescos. Ivy la había abierto hacía 3 años con todos sus ahorros y un préstamo. Michael había pensado que era una locura dejar un trabajo en una gran panadería para montar su propio negocio, pero ella lo hizo. Jimmy, comprueba la temperatura del horno, le dijo Ivy a su ayudante, un estudiante larguirucho que trabajaba a tiempo parcial por las mañanas. Y esta vez no te olvides del temporizador. Jimmy asintió, sin apartar los ojos del teléfono. Ivy suspiró. La juventud de hoy. El chico era un buen trabajador, sin embargo, cuando no estaba navegando por sus redes sociales. Extendió metódicamente la masa y pensó en la velada que le esperaba. Esta noche era su 8º aniversario de boda con Michael. Había reservado mesa en el mismo restaurante donde él le había pedido matrimonio. Era una sorpresa. Michael se había olvidado de la fecha, como siempre. Durante el último año había estado constantemente ocupado en el trabajo, quedándose hasta tarde. Su carrera en el bufete Bradley & Associates iba viento en popa. Sonó el timbre de la puerta principal. El primer visitante era el señor Parker, un señor mayor que todas las mañanas le compraba un croissant recién hecho y una taza de café. «Buenos días, señora Miller», sonrió afablemente. «Lo de siempre, por favor». «Por supuesto, señor Parker. Tome asiento». Ivy sacó pastas frescas del horno. «¿Cómo está su nieta? ¿Preparándose para la boda?» «Oh, sí, es una locura. ¿Sabe cuánto puede costar una tarta de boda?» Negó con la cabeza. «Lo sé», sonrió Ivy. «Pero te haré un buen descuento». El señor Parker frunció el ceño. A Ivy le encantaban esos clientes. Creaban un ambiente especial en la pastelería. Por eso había montado su negocio, no solo para vender productos de pastelería, sino para crear un lugar al que la gente quisiera volver. El día iba cobrando impulso. Llegó una entrega de comestibles, un grupo de estudiantes vino a por pasteles. Una joven madre y sus gemelos compraron una gran tarta de cumpleaños. Ivy tenía tiempo para todo: tomar pedidos, ayudar a Jimmy, comprobar la calidad de los ingredientes. A las 2 entró Betty, su ayudante en el turno de día. Una mujer regordeta de unos 50 años, de ojos amables y lengua afilada. «Cariño, ¿aprenderás alguna vez a delegar?», refunfuñó cuando vio a Ivy amasando la masa. «Tienes unas ojeras tan grandes que te convertirás en un panda». «No pasa nada, Betty. Es que son muchos pedidos». «Sí, y estás haciendo 3 pasteles diferentes para mañana cuando podría haber hecho solo uno». Ivy no dijo nada. Betty tenía razón. Era una adicta al trabajo, pero no funcionaba de otra manera. Tener el control de todo le daba una sensación de estabilidad. Ni siquiera en casa podía relajarse. Siempre estaba planeando, cocinando, organizando. A las 4 en punto, Ivy se quitó por fin el delantal y subió a su pequeño despacho, encima de la pastelería. Se sentó en su escritorio y sacó el teléfono. No había mensaje de Michael. Marcó su número y le saltó el buzón de voz. Probablemente estaba en una reunión importante, pensó, aunque eso había ocurrido demasiado a menudo últimamente. Ivy abrió el portátil y consultó el libro de contabilidad. Las cifras eran satisfactorias. La pastelería generaba ingresos constantes. No es que necesitaran el dinero. El sueldo de Michael les permitía vivir con bastante comodidad. Pero tener su propio negocio le daba una sensación de independencia. Por la noche iba a casa a cambiarse. Su piso estaba en un barrio de lujo, regalo de boda de los padres de Michael. Ivy aún se sentía un poco extraña allí.
El interior era demasiado perfecto, la distribución demasiado acertada. Parecía la foto de una revista, no una casa de verdad. Se puso el vestido negro que había comprado especialmente para esta noche. Maquillaje, joyas, todo estaba pensado. A las 8 se sentó en una mesa de Antonios y miró el reloj. Las 8:15, 8:30, las 9. Michael había llamado a las 9:30. Lo siento, cariño, su voz sonaba cansada. Cliente importante, asunto urgente, no puedo ir esta noche. Es nuestro aniversario, dijo Ivy en voz baja. Una pausa. Mierda. Lo siento, me olvidé por completo. Te lo compensaré, te lo prometo. ¿Podemos cenar mañana por la noche? Claro, dijo ella. No te preocupes. Ivy pidió una copa de vino, y luego otra. El camarero la miró con simpatía. Dejó una generosa propina y salió a la fresca tarde primaveral. En casa, sacó un álbum de fotos de la boda. Aquí están ella y Michael cortando la tarta. Ella con un vestido blanco, él con un traje estricto. Ambos se ríen. Ella creía entonces que su matrimonio sería especial, que no serían como todas esas otras parejas que al final se convierten en compañeros de piso. ¿Tal vez estoy exigiendo demasiado? Ivy pensó, cerrando el álbum. Después de todo, les iba bien. Matrimonios estables, carreras de éxito, sin escándalos, sin dramas. Era solo que algo cambió. ¿Cuándo empezó? ¿Hace un año? ¿2? No podía estar segura. Ivy se fue a la cama sola, como solía hacer últimamente. Mañana sería un nuevo día. Un martes cualquiera se convertiría en un miércoles cualquiera. Todo sería igual que siempre. El olor a vainilla y canela, las sonrisas de los clientes, los croissants para el señor Parker. El día empezó como siempre. Ivy se levantó a las 5:30, se tomó el café y se dirigió a la pastelería. Michael ni siquiera había pasado la noche en casa. Había enviado un mensaje sobre un asunto urgente en Nueva York. Vuelvo mañana por la noche, había escrito. Al mediodía se sentía un poco mareada. Demasiado trabajo y pocas horas de sueño. Betty la empujó literalmente fuera de la cocina. Ve a dar un paseo, le ordenó. Almuerza como es debido por una vez este mes, en lugar de coger algo sobre la marcha. Ivy aceptó a regañadientes. Era un día soleado y decidió ir andando a su restaurante italiano favorito, situado a 3 manzanas de la pastelería. Servían una pasta excelente y no hacían demasiadas preguntas a los clientes solitarios. Caminaba por Beacon Street mirando los escaparates, cuando algo familiar llamó su atención. Un traje gris, exactamente igual al de Michael, brillaba en el escaparate de una cafetería Starbucks. Aminoró el paso. Era realmente él. Su marido estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con una mujer. Ivy se quedó paralizada. Su corazón dio un vuelco y luego latió como loco. Pintalabios rojo. Lo primero en lo que se fijó fue en el carmín rojo brillante de los labios de la joven rubia sentada frente a su marido. La chica hablaba animadamente, gesticulando con manos gráciles de manicura impecable. Michael la miró con una expresión en el rostro que Ivy no había visto en mucho tiempo. Nueva York, entonces, se precipitó su mente. Ella se retiró detrás de una columna sin dejar de mirar. La pareja terminó su café y se dirigió a la salida. Ivy vio que Michael mantenía la puerta abierta, su mano deslizándose alrededor de la cintura de la rubia. Caminaron hacia el parque. Sus pies la llevaban por sí solos. ¿Qué estoy haciendo? El pensamiento relampagueó, pero la curiosidad fue más fuerte. Giraron por una calle menos concurrida. Michael dijo algo y la rubia rió, una risa sonora y contagiosa. Y entonces se detuvieron. Fue tan natural como si lo hubieran hecho cientos de veces. Él la atrajo hacia sí. Ella levantó la cara y sus labios se encontraron. Un beso apasionado en plena calle, a plena luz del día. Las manos de él se deslizaron por la espalda de ella, enredándose en su pelo rubio. El carmín rojo seguro que le dejaba huellas en la cara.
Ivy sintió náuseas. La imagen frente a sus ojos nadaba, pero se obligó a mirar, memorizar cada detalle: el vestido azul claro de la rubia, los caros zapatos de tacón alto, la delicada pulsera en la muñeca, el bolso de Prada. Abrieron los brazos. La chica sacó una servilleta y le limpió cuidadosamente los restos de carmín de la cara, un gesto tan íntimo, tan familiar. Ivy recordó de pronto haberlo hecho ella misma al principio de su relación con Michael. «¿Nos vemos esta noche?», sonó la voz de la rubia. «Claro, Rachel. Te recojo a las 7. Rachel». Ahora la traición tenía un nombre. Salieron en direcciones diferentes. Michael hacia su despacho y Rachel hacia la estación de metro. Ivy se quedó apoyada en la pared hasta que se perdieron de vista. Entonces sacó el teléfono y marcó el número de la pastelería. «Betty, hoy no vuelvo. ¿Puedes arreglártela sola?». «Claro, cariño. ¿Te encuentras bien? Suenas rara». «Estoy bien. Es solo una migraña». Se desmayó y caminó hasta la calle principal. Cogió un taxi, dio la dirección. El conductor le preguntó algo, pero ella no pudo oírlo. Retazos de pensamientos se arremolinaron en su cabeza. Asunto urgente en Nueva York. Cliente importante. Voy a llegar tarde al trabajo. En casa, lo primero que hizo fue ir al baño y vaciar el contenido de su estómago. Luego se puso bajo la ducha caliente durante un buen rato, intentando quitarse la sensación de suciedad. Cuando salió, dibujó un corazón en el espejo empañado y lo tachó con un movimiento brusco. Ivy encendió el portátil. Google le proporcionó información sobre el bufete de abogados Bradley & Associates. Se desplazó metódicamente por las fotos del personal hasta encontrarla. Rachel Parker, abogada asociada, 26 años, graduada en Harvard, segundo año en el bufete. En la foto parecía la típica chica de buena familia. Sonrisa recatada, pendientes de perlas, pelo impecable. Solo tenía los labios pintados de rojo intenso. Ivy cerró el portátil y se sirvió un whisky. No bebía licores fuertes, pero ahora mismo no le importaba. El primer sorbo le quemó la garganta. Con el segundo fue más fácil. ¿Y ahora qué?, pensó, mirando por la ventana al sol poniente. El típico escenario: rabieta, escándalo, divorcio. No, eso era demasiado fácil, demasiado previsible. Sonó el teléfono. Michael. «Hola, cariño, sigo en Nueva York. Me temo que estaré aquí hasta mañana». «¿En serio?». Su voz sonaba perfectamente normal. «Es una pena, cuídate. Tú también, te quiero». Mentirosa, pensó, pero lo dijo. «Yo también te quiero». Ivy terminó su whisky y sacó un cuaderno. Siempre anotaba recetas, pedidos, planes. Ahora necesitaba un plan especial. Lentamente, con cuidado, empezó a escribir. En la primera página ponía: «Operación Pintalabios Rojo». Por alguna razón sonrió mientras hacía una lista de lo que había que hacer. Tal vez fuera el whisky que le golpeaba la cabeza, o tal vez algo nuevo había despertado en su interior, frío, calculador, hambriento de venganza. Michael no volvería a casa hasta pasado mañana, encontrando a su mujer igual que siempre, cariñosa, tranquila, quizá un poco cansada. No notará el cambio en la forma en que ella le mira. No se dará cuenta de que su vida perfecta ya ha empezado a desmoronarse. Y Rachel, bueno, pronto se arrepentiría de su pintalabios rojo. Durante 3 días Ivy vivió como un robot. Despertarse, ir a la panadería, volver a casa, preparar la cena. Michael no notó nada raro. Ella sonreía, le preguntaba por su día, le contaba el suyo. Solo que ahora cada palabra que decía pasaba por un filtro, verdadero o falso. Llegar tarde a una reunión era mentira. Voy a cenar con un cliente. Mentira. Te quiero. Era mentira. Por la noche, cuando él dormía, Ivy se sentaba en su pequeño despacho, recopilando información cuidadosamente, como si estuviera preparando una receta complicada. Cada ingrediente tenía que ser perfecto.
Rachel Elizabeth Parker. Las redes sociales decían mucho. Criada en Connecticut, hija única de un cirujano de éxito, tenis los fines de semana, actos benéficos, restaurantes caros, fotos de sus amigos, la típica juventud dorada, algunos exnovios, exitosos, atractivos pero no casados. ¿Así que Michael es su primer trofeo mayor? Ivy pensó, mirando otro post de Instagram. En el trabajo, Rachel estaba impecable. Ivy había llamado a la oficina disfrazada de cliente potencial, y la recepcionista no escatimó elogios. La señorita Parker es una de nuestras empleadas más prometedoras, muy responsable, siempre dispuesta a ayudar. Ivy trazó un programa para su jornada. Por la mañana, Rachel iría a la cafetería de la esquina a tomar un café con leche de soja. Luego a trabajar. Almuerzo, normalmente con colegas. 3 veces por semana. Gimnasio después del trabajo. Los fines de semana, almuerzo con sus amigas en un restaurante elegante. Michael encajaba perfectamente en su vida. Se cruzaban en los cafés, se quedaban hasta tarde en la oficina. A veces se veían en el hotel. Ivy les había seguido hasta allí una vez. 4 estrellas, lo bastante caro como para asegurarse el anonimato. «Cariño, últimamente estás un poco distraída», comentó Michael durante la cena. «¿Va todo bien?» «Mucho trabajo». Ivy le puso un plato de pasta delante. Nuevo encargo de tarta nupcial. Novia muy malhumorada. Ella había aprendido a mentir tan fácilmente como él. No estaba resultando difícil. El jueves, Ivy Gigio estaba en el mismo salón de belleza que Rachel, sentada 2 sillas más allá, escuchándola charlar con la peluquera. «Y luego me regaló estos pendientes de Tiffany, ¿te lo puedes creer?» Rachel hablaba en voz baja, pero Ivy oyó cada palabra. Por supuesto, era oficialmente un regalo de cumpleaños de todo el departamento. Pendientes de Tiffany, entonces. Ivy hizo una nota mental. Recordó que Michael había informado de un cargo importante en la tarjeta de crédito. Un regalo para una compañera de trabajo. En casa abrió su cuaderno. La lista de datos crecía cada día. Quedan 4 o 5 veces por semana. Rachel presume ante sus amigas de su admirador secreto. Es alérgica a los cacahuetes. Su mejor amiga Ashley trabaja en la misma oficina. Michael gasta más dinero en ella de lo que admite en sus declaraciones de la renta. Cada hecho puede ser un arma. Solo tienes que usarlos correctamente. El viernes por la noche, cuando Michael volvía a trabajar hasta tarde, Ivy sacó una botella de vino y dispuso delante de ella todo el material que había reunido. Había llegado el momento de pasar de la recopilación de información a la planificación. La primera opción era la clásica: reunir pruebas, montar una escena, solicitar el divorcio, banal y aburrida. La segunda, el chantaje. Intimidar a Rachel, hacer que se vaya, también demasiado fácil. No, necesitamos algo un poco más sutil, algo que les haga sentir lo que ella sintió: traición, humillación, impotencia. Ivy abrió una nueva página en su cuaderno y empezó a escribir. Un plan debería ser como una buena receta, cada ingrediente importante, cada paso calibrado. Primera fase: puesta en práctica, formar parte de la vida de Rachel, entablar amistad con ella. Fase 2: manipulación, lenta y cuidadosamente influir en sus decisiones. Fase 3: destrucción, cuando esté hecho, cuando menos se lo esperen. ¿Sabes la diferencia entre pastel y venganza?, Ivy escribió en el margen. El pastel debe servirse inmediatamente y la venganza debe servirse fría. Miró el reloj. Era casi medianoche. Michael había enviado un mensaje diciendo que pasaría la noche en la oficina. Demasiado trabajo. Ivy sabía que estaba en el hotel con Rachel. Se preguntó si también le habría enviado a alguien un mensaje mintiéndole. La luna se veía a través de la ventana de la oficina, casi llena, brillante.
Ivy levantó la copa como si estuviera brindando. Por los nuevos comienzos, susurró. Por la mañana, se levantó con la cabeza despejada y un plan de acción claro. El primer paso era apuntarse al mismo gimnasio que Rachel. Encuentros al azar en los vestuarios, conversaciones opcionales, despacio, con cuidado. Michael se fijó en su nuevo chándal. ¿Has decidido apuntarte al gimnasio?, se preguntó. Es hora de ponerse en forma, sonrió Ivy. Quieres que tu mujer tenga buen aspecto, ¿verdad? Le besó la mejilla. Sus labios olían a pasta de dientes mentolada y a mentiras. Ivy lo miró. Pronto, muy pronto, las cosas cambiarían. Pero por ahora era hora de abrir la pastelería. El señor Parker esperaba su croissant, y ella tenía mucho trabajo que hacer. Y no solo en la pastelería. Los vestuarios de Elite Fitness estaban impregnados de un característico cóctel de olores. Perfume caro de Chanel mezclado con el cloro de la piscina y el aroma del aceite de eucalipto del spa. Ivy guardó tranquilamente sus cosas en la taquilla, observando a Rachel a través del espejo. 2 semanas de cuidadosa observación no habían sido en vano. La amante de su marido era tan predecible como un reloj suizo. Todos los martes y jueves, a las 7 en punto, Rachel acudía a yoga, siempre sola y siempre con 5 minutos de retraso. Llevaba ropa deportiva cara de Lululemon, bebía batidos de proteínas y siempre olvidaba pequeñas cosas. Una toalla, una cinta del pelo, una botella de agua. Aquella tarde, el escenario se desarrollaba como una repetición. «Mierda», murmuró Rachel, revisando metódicamente el contenido de su bolsa de deporte Nike. «Me he vuelto a olvidar la goma del pelo». Ivy había estado esperando este momento. Había comprado un paquete entero y había elegido ese tono en concreto al darse cuenta de que Rachel prefería los colores pastel. «Coge la que me sobra», le tendió con una leve sonrisa. «Siempre tengo unos cuantos». Rachel levantó la vista y sus miradas se encontraron por primera vez, sin contar aquel martes lluvioso en el que Ivy la había visto besar a Michael. Entonces había deseo en los ojos de Rachel, pero ahora había gratitud. Ivy se dio cuenta del cambio. «Gracias», sonrió Rachel, con arrugas en las comisuras de los ojos. «Soy Rachel». «Ivy», respondió con la misma sonrisa cálida que había practicado con los clientes de la pastelería a lo largo de los años. «¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí?» Fue más fácil de lo que Ivy había previsto. 10 minutos después, estaban charlando como viejas conocidas. Rachel era el tipo de persona que compartía información personal con la facilidad de la primera brisa primaveral. Trabajo, aficiones, restaurantes favoritos. Cada detalle se archivaba cuidadosamente en la memoria de Ivy para futuras consultas. «¿De verdad tienes una pastelería?». Los ojos de Rachel se iluminaron con verdadero interés. Algo infantil, casi inocente, brilló en ellos. «Me encantan los dulces, aunque la entrenadora me mataría por admitirlo». Ivy sacó una tarjeta de visita, un rectángulo blanco con el elegante logotipo de Dulces Sueños en colores pastel. Había encargado un nuevo lote sabiendo que llegaría este momento. «Pásate algún día. El primer brownie va por cuenta de la casa». Una semana más tarde, el timbre de la puerta de la pastelería sonó exactamente a la 1 de la tarde, hora de comer en Bradley & Partners. Michael estaba en una reunión importante con un cliente. Ivy se sabía su agenda de memoria, igual que se sabía la receta de su tarta de queso característica. Rachel miraba por las ventanas con auténtica admiración. Ivy la observaba desde detrás del mostrador, fijándose en cada detalle. El caro traje Theory, los zapatos Christian Louboutin, el reloj Cartier. Todo gritaba éxito y ambición. «¡Divina!», gimió Rachel saboreando la tarta de queso y frambuesa. Quedaban migas de tarta en sus labios, que estaban pintados con el mismo carmín rojo. «¿Cómo la haces?». «Receta familiar». Ivy se sentó a la mesa, alisándose el delantal blanco.
Mi abuela decía que a los postres hay que ponerles amor. Debes de tener un marido afortunado, dijo Rachel lamiendo su cuchara. Con una esposa así. Ivy no se inmutó. Años de tratar con clientes díscolos le habían enseñado a mantener la compostura mejor que cualquier jugador de póker. Oh, sí, realmente aprecia mis productos horneados. Trabaja hasta tarde, pero siempre encuentra tiempo para cenar. Rachel se puso ligeramente pálida, con la cuchara de plata congelada a medio camino de su plato, un punto a favor de Ivy. El plan funcionó con la precisión de un reloj suizo. En un mes, sus encuentros Arisho se habían convertido en un ritual habitual. Entrenamientos juntos, café después del gimnasio, almuerzos en la pastelería. Rachel se pasaba por allí 2 o 3 veces por semana, siempre durante las horas en que Michael estaba ocupado. La pastelería se convirtió en su escenario principal. Ivy había creado especialmente un rincón acogedor, una mesa junto a la ventana, siempre flores frescas, luz tenue. Un lugar para tener una charla íntima. Es extraño, dijo Betty un día, limpiando la ventana. Esa chica me recuerda a alguien. ¿Ah, sí? Dijo Ivy distraídamente, decorando la tarta nupcial con las mejores rosas de mazapán. Cada pétalo era perfecto, como su plan. Trabaja en un bufete de abogados cercano. El siguiente paso requería una delicadeza especial. Tenía que hacer que Rachel se sintiera especial, insustituible. Ivy esperó el momento adecuado, como un pastelero que espera a que suba la masa. Se presentó la oportunidad. Un gran pedido corporativo era la excusa perfecta. «Tengo un gran pedido para un evento de empresa», dijo Ivy despreocupadamente, colocando eclairs frescos en la vitrina. «Tengo que organizar un buffet para un bufete de abogados. ¿Puedes recomendarme algo? Tú te dedicas a esto». Rachel se animó como una niña a la que le han dado un gran encargo. Por supuesto, conocía muy bien los gustos de los socios del bufete, sobre todo de un socio en particular, James Bradley, cuyo nombre figuraba en primer lugar en el nombre de la empresa. «Al señor Bradley le encantan los eclairs», dijo ella con aire de conspiración, «y odia los frutos secos. Una vez le sirvieron un pastel de avellanas en una fiesta de Navidad y...» «Gracias», anotó Ivy en su cuaderno, ocultando una sonrisa. «Eres mi salvador». 2 semanas más tarde, Sweet Dreams obtuvo un contrato exclusivo para el catering de todos los eventos corporativos de Bradley & Associates, una contratación con la que soñaban todas las empresas de catering de la ciudad. Ivy presentó personalmente la gama en una degustación. Los impecables eclairs fueron el factor decisivo para el señor Bradley. Michael estaba totalmente desconcertado. Apenas tocó la comida durante la cena y seguía jugueteando con su copa de vino. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó finalmente. «Bradley es muy exigente. Tardamos 5 años en encontrar el servicio de catering adecuado». «Fue cuestión de suerte», se encogió de hombros Ivy, cortando el filete en rodajas perfectas. «Por cierto, he conocido a una de tus empleadas, Rachel Parker, una chica simpática». Michael se atragantó con el vino y unas gotas cayeron sobre el mantel blanco como la nieve, como sangre sobre la nieve. «Sí, es una buena abogada». «Una buena abogada», sonrió Ivy para sí, secando las manchas rojas con una servilleta. «Y lo versada que está en leyes de adulterio». La siguiente etapa era la más delicada, como trabajar con caramelo, donde un grado equivocado podía arruinarlo todo. Ivy esperó otros 15 días, dejando que Rachel se acostumbrara a su amistad, a aquellas conversaciones confidenciales tomando una taza de café. Una tarde, cuando los últimos clientes se habían marchado y Rachel había entrado a por su tarta habitual, Ivy le preguntó, despreocupada: «Oye, tienes experiencia en derecho de familia, ¿no?» «Un poco». Rachel se tensó al instante y apretó la taza con más fuerza. «¿Por qué?» «Una amiga mía. Tiene problemas con su marido, creo que la engaña.
Fuera de las ventanas de la pastelería, el crepúsculo se desvanecía. El local vacío olía a vainilla y canela, y las luces tenues creaban un ambiente casi íntimo. El escenario perfecto para esta escena. Rachel se quedó helada con una taza de café en la mano. Había un rastro de carmín rojo en la impecable porcelana, exactamente el mismo tono que Evie había visto en el cuello de la camisa de Michael hacía unos meses. Entonces, ¿qué va a hacer? La voz de Rachel sonaba anormalmente firme. Aún no lo sabe. Dice que primero quiere reunir pruebas. Evie removió su té frío, observando la reacción de su compañera. ¿Crees que es cierto? Rachel bajó los ojos estudiando el dibujo del mantel como si fuera el objeto más interesante del mundo. Quizá debería hablar primero con mi marido. Tal vez, suspiró Evie. Hizo una pausa, como las que se hacen entre las capas de crema de los pasteles especialmente elaborados. ¿Sabes qué es lo peor de engañar? Ni siquiera es la traición en sí. Es que el traidor te mira a los ojos todos los días y miente, con calma, con seguridad, sin ruborizarse. Cada palabra daba en el blanco. Rachel se puso aún más pálida, si es que eso era posible. Sus manos temblaron visiblemente al dejar la taza sobre el plato. La porcelana tintineó suavemente como una campana fúnebre. «Tengo que irme», murmuró, levantándose apresuradamente. La silla crujió en el suelo. «Gracias por el café». Evie la siguió con la mirada. La semilla de la duda estaba sembrada. Ahora había que dejarlas germinar, como una masa madre que necesita tiempo y la temperatura adecuada. Aquella tarde, después de cerrar la pastelería, sacó su cuaderno, un sencillo cuaderno negro en el que cada página estaba rellenada con pulcra caligrafía. La primera fase del plan se había completado. Rachel estaba enganchada. Ahora cada visita a la pastelería, cada conversación con su B estaría envenenada de culpa. El efecto ya se notaba. Michael empezó a ponerse nervioso, se volvió más atento, le llevaba flores, le llamaba en mitad del día preguntándole por los planes. Al parecer, Rachel le había hablado de su nueva amiga. Evie se imaginó su conversación, los susurros apresurados en el despacho, el pánico en los ojos de los enamorados, la conciencia de que su secreto podía revelarse en cualquier momento. «¿Qué te parece, cariño?», se dirigió Evie mentalmente a su marido, haciendo una nueva anotación en su cuaderno. «¿Qué pasará cuando empiece a hablarle a Rachel de nuestra feliz vida de casados? Sobre nuestros planes de tener un hijo, de lo mucho que me quieres». Había pasado página. La segunda fase requería una planificación aún más cuidadosa. Al fin y al cabo, los mejores postres son aquellos en los que cada capa está impregnada de un sabor especial, y resulta que la venganza también puede tener capas. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que la vida no va según lo planeado?, preguntó Rachel, echando azúcar a su café. Estaban sentadas en una acogedora cafetería no muy lejos de la oficina de Bradley & Partners. «Todo el tiempo», sonríe Evie. «No creo en los planes. A la vida le gusta dar sorpresas». En los últimos 2 meses, sus encuentros Rousseau se habían convertido en reuniones periódicas. Rachel buscaba la compañía de Evie cada vez con más frecuencia, sobre todo cuando Michael canceló sus citas secretas con el pretexto del trabajo. A Evie no se le escapaba la ironía de la situación mientras consolaba a la amante de su marido cuando éste pasaba tiempo con su familia. «¿Sabes?», le confesó Rachel un día después de tomar una copa de vino, «eres la única persona con la que puedo ser yo misma. No tienes que fingir ser perfecta». «Cariño», pensó Evie, «si lo supieras». Se acercaron, todo lo que pudieron en su situación. Evie se dio cuenta de que detrás de la fachada perfecta de una mujer de éxito profesional se escondía una joven insegura. Rachel tenía miedo de no estar a la altura de las expectativas de su familia, especialmente de su padre. Se sentía una impostora en el mundo de la abogacía. «A veces me siento como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro», dijo una vez.
Todos los que me rodean tienen tanta confianza en sí mismos que saben lo que quieren. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Rachel vaciló. No lo sé. Solo ser feliz, supongo. ¿Feliz con el marido de otra? Ivy quería preguntar, pero se contuvo. En cambio, se convirtió en la amiga perfecta de Rachel. Escuchaba sus problemas, le daba consejos, la apoyaba. Y entre medias, hablaba de su vida familiar. Michael me sorprendió anoche, dijo, observando el rostro pálido de Rachel. Preparó la cena, me compró flores. Dijo que quería pasar más tiempo con su familia. Cada mención era como una puñalada. Rachel empezó a evitar hablar de Michael, cambiando de tema cuando Ivy mencionaba a su marido. Una tarde, Rachel entró en la pastelería llorando. Lo siento, no sabía a dónde ir. Ivy cerró el local antes de tiempo y la llevó arriba, a su despacho. Sacó una botella de vino. Dímelo a mí. Estoy saliendo con un hombre casado, soltó Rachel. Ivy se congeló. Era el momento de la verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Casi un año. Al principio parecía una aventura, pero me enamoré, Ivy. De verdad. ¿Y él? Dice que me ama. Promete divorciarse de mí. Pero Rachel sollozó. Hablas también de tu marido, sobre tu vida. Y pienso, ¿y si su mujer también habla así de él? ¿Y si estoy arruinando la familia de otra persona? Realmente lo estás haciendo, pensó Ivy, pero dijo, la vida es complicada. No siempre hay respuestas correctas. ¿Qué harías tú en mi lugar? Ivy se quedó callada un momento, fingiendo pensar en la respuesta. Supongo que querría saber la verdad, toda la verdad, sobre su familia, sobre sus planes, sobre si realmente va a hacer algún cambio. Rachel asintió. Tienes razón, tenemos que hablar con él. Una charla seria. Comprobado, anotó Ivy mentalmente. Ahora Rachel iba a empezar a presionar a Michael, a exigirle certezas. Y a él, bueno, nunca se le había dado bien la presión. Al día siguiente, Michael llegó a casa especialmente tarde y muy borracho. ¿Va todo bien?, preguntó Ivy inocentemente. Sí, solo un día difícil. Sabía que Rachel había montado una escena en la oficina. Sabía que la había estado evitando todo el día. Sabía que su romance perfecto estaba empezando a desmoronarse. En su cuaderno, Ivy escribió, Fase 2 exitosa. Era hora de prepararse para el acto final. Esa noche tuvo un sueño extraño. Estaba horneando un pastel, pero utilizaba veneno en lugar de nata. Cuando se despertó, se quedó mirando al techo durante mucho tiempo. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué se estaba convirtiendo? Pero entonces recordó aquel día, el pintalabios rojo, el beso apasionado en la calle, y se dio cuenta de que era imposible parar. El juego continuó. «Tu amiga Rachel, ¿cómo os conocisteis?», preguntó Michael durante el desayuno, con cuidado de no mirar a Ivy a los ojos. Ella untó su tostada con mantequilla, deteniéndose lo justo para que pareciera natural. En el gimnasio. ¿Por qué? Solo una extraña coincidencia. Trabaja en mi empresa. El mundo es un pañuelo. Ivy se encogió de hombros. Habla mucho de trabajo. Creo que hay algún tipo de problema allí ahora mismo. Michael se sacudió, derramando café sobre su camisa. Mierda. No hay ningún problema en particular. Ivy le tendió una servilleta, sonriendo mentalmente. Rachel había estado causando verdaderos problemas la última semana, presentándose en su despacho sin llamar o montando una escena en el pasillo. Exigía claridad y, como de costumbre, Michael hacía promesas. «Sabes», continuó Ivy en tono despreocupado, «es muy dulce. Ayer estuvo hablando de su novio. Parece que tienen una relación seria». Michael se quedó helado con la taza en la boca. ¿Novio? Sí, dice que es mayor que ella. Con éxito, casado. Ivy hizo una pausa. ¿Te puedes creer que le esté prometiendo el divorcio? Creo que está mintiendo.
Los hombres así nunca dejan a sus mujeres. La taza en la mano de Michael tembló visiblemente. ¿No crees que no es asunto nuestro? Por supuesto. Ivy se levantó y lo besó en la mejilla. Me da pena. Joven, guapa y perdiendo el tiempo con un cobarde casado. A lo largo del día, Michael la llamó con más frecuencia de lo habitual. Le preguntó qué planes tenía para la noche y le propuso cenar juntos. Ivy se negó educadamente. Demasiado trabajo. A las 7 de la tarde quedó con Rachel en el bar, como de costumbre. Me está evitando, se quejó tras su segundo martini. Dijo que no era un buen momento para tener una conversación seria. Los hombres siempre dicen eso. Ivy negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo curioso? Su mujer debe de sospechar algo. Rachel se atragantó. ¿Por qué piensas eso? Intuición femenina. Además, yo también estoy casada. Créeme, las esposas siempre lo saben. Al día siguiente, Michael llegó pronto a casa. Estaba inusualmente pensativo, apenas tocó la cena. ¿Todo bien?, preguntó Ivy. Pareces tenso. Estoy bien, dijo él en voz baja. Es que... Ivy, tenemos que hablar. Por supuesto, cariño. ¿Sobre qué? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Luego sacudió la cabeza. No importa. Olvídalo. Por la noche dio muchas vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Ivy se tumbó a su lado, haciéndose la dormida, contando sus suspiros. Me pregunto en qué estaría pensando. Sobre cómo su esposa se había hecho amiga de su amante, sobre lo que podría significar. Las cosas tampoco iban bien en el trabajo. Rachel empezó a aparecer en la panadería casi todos los días, a menudo llorando. Michael la evitaba, dejó de contestar sus mensajes. Tal vez se había dado cuenta, sollozaba. Quizás su mujer sospechaba algo. No lo creo, la tranquilizó Ivy. Mi marido también trabaja mucho. A veces se queda hasta tarde, se pierde cenas, pero confío en él. Rachel se puso pálida. ¿De verdad? Claro que confío en él, aunque... Ivy puso cara pensativa. ¿Sabes qué es lo raro? Últimamente está un poco nervioso, sobre todo cuando te menciono. El efecto fue inmediato. Rachel se levantó de un salto. Tengo que irme. Hay una emergencia en la oficina. Por la noche, Michael volvió a llegar temprano. Se quedó en la puerta de la cocina mirando a Ivy preparar la cena. Últimamente ves mucho a Rachel. Su voz sonaba tensa. ¿Lo había hecho? Ella picó las verduras con calma. A veces solo charlamos. Hablamos de trabajo, de hombres. El cuchillo repiqueteó en la tabla de cortar. Sabes, a menudo se queja de su amante casado. Lleva un año jugando con ella. Michael se puso blanco. Ivy, ¿sí, cariño? No pudo decir nada más. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. En su cuaderno, Ivy hizo una nueva anotación. Michael está nervioso. Rachel también. Es hora de pasar a la fase final. Cerró el cuaderno y sonrió. Era curioso lo fácil que resultaba arruinar la felicidad de otra persona con solo decir la verdad. Bueno, casi la verdad. Me pregunto quién romperá primero. La fiesta de cumpleaños de Ivy se había convertido en un espectáculo cuidadosamente coreografiado. Cada detalle había sido pensado, cada elemento de la noche planeado. Incluso había hecho un plano de los asientos en su cuaderno, reelaborándolo varias veces hasta conseguir el equilibrio perfecto. El piso resplandecía de limpieza, lirios blancos, sus flores favoritas, en jarrones altos, las luces tenues, la suave música de jazz, el sutil aroma a vainilla de las velas, todo creaba el ambiente de una acogedora fiesta casera. Va a ser una fiesta pequeña, le dijo a Rachel una semana antes del evento, observando la reacción de su amiga. Solo amigos íntimos. Definitivamente deberías venir. Se sentaron en una cafetería cercana a la oficina de Bradley & Associates. Rachel removía el azúcar de su café frío, evitando una mirada directa. No sé.
murmuró, acomodándose nerviosamente un mechón de pelo. ¿Estará tu marido? Por supuesto, sonrió Evie, notando cómo temblaba la mano de Rachel. Michael siempre me da sorpresas en los cumpleaños. Rachel intentó negarse poniendo excusas. Trabajo, cansancio, migraña. Pero Evie conocía sus debilidades. Sabía que Rachel era patológicamente incapaz de decir que no a la gente, sobre todo a quienes la consideraban una amiga. Sabía que la culpa la haría entrar en razón. La conversación con Michael tuvo lugar la tarde de aquel día. Había llegado tarde a casa como de costumbre y olía ligeramente a whisky, un nuevo hábito que había adquirido en los últimos meses. ¿Por qué no cenamos los dos solos?, sugirió cuando se enteró de los planes para las vacaciones. Sonaba ansioso, su voz mal disimulada. Ya sabes cuánto me gusta que vengan amigos, lo besó Evie, notando la tensión en sus hombros. Además, Rachel va a venir. Casi nunca socializáis fuera del trabajo. Él se puso pálido, pero no se atrevió a protestar. Evie sonrió mentalmente. Era fácil manipular a la gente cuando conocía sus secretos. La semana de preparativos pasó volando en un frenesí de actividad. Evie había preparado personalmente el menú, elegido los vinos, pensado en todos los detalles. La pieza central de la velada iba a ser la tarta, su mensaje especial codificado en capas de bizcocho y nata. La velada comenzó perfectamente. 20 personas, un grupo cuidadosamente elegido, un par de colegas de Michael con sus esposas, para proporcionar un contexto de trabajo. Los amigos de Evie de la escuela de cocina, testigos de su desarrollo como profesional. Algunos de los clientes habituales de la pastelería que se han convertido en amigos, gente que solo la conoce en sus mejores momentos. Rachel fue la última en llegar cuando todo el mundo estaba ya reunido. Su vestido negro de cóctel acentúa la palidez de su rostro. Aferraba nerviosamente un regalo, una caja elegantemente envuelta que más tarde resultaría ser un jarrón de cristal. «Feliz cumpleaños», su sonrisa era más bien una mueca. Su mirada se desvió hacia Michael y luego rebotó como si la quemara. Evie había pensado en la disposición de los asientos. Michael en un extremo de la mesa, Rachel en el otro. Se colocó estratégicamente entre ellos como la directora de una extraña orquesta. La velada transcurrió sin prisas. Evie dirigió la conversación con maestría, involucrando a todos en la conversación, creando la apariencia de un diálogo relajado. De vez en cuando obligaba deliberadamente a Michael y Rachel a interactuar. «Rachel, cuéntales a todos lo que pasó en el juzgado». Su voz sonaba genuinamente interesada. «Michael, cariño, pásale la salsa a Rachel». Después de la tercera copa de vino, la tensión empezó a remitir. El alcohol estaba haciendo su trabajo. Rachel incluso se permitió reírse a carcajadas de las bromas de los demás invitados. Michael, aunque seguía pálido, dejó de crisparse a cada mención del nombre de su amante. Los invitados disfrutaron de la velada, ajenos a las corrientes subterráneas. La mujer del colega de Michael admiraba la decoración de la mesa. Una clienta de la pastelería compartía historias sobre sus nietos. Una amiga de la escuela de cocina hablaba de las nuevas tendencias en repostería. Una fiesta de cumpleaños cualquiera para una mujer de éxito. Y llegó el momento culminante de la velada. «Esta tarta la he hecho yo misma», anunció Evie mientras preparaba la mesa. «Una receta muy especial». La tarta era realmente especial. 3 capas de delicado bizcocho, como 3 actos de una obra de teatro. La capa de mousse de frambuesa era tan roja como el carmín en los labios de una amante. El glaseado blanco como la nieve es un símbolo de pureza e inocencia que resultó ser mentira. Y en la parte superior, una elegante inscripción de caramelo, amor y fidelidad. Los invitados se quedaron boquiabiertos. La tarta tenía un aspecto impecable, como su matrimonio en apariencia, como la mentira en la que habían estado viviendo durante el último año. «Haz un brindis, cariño»,
le pidió a Michael, disfrutando de su confusión. Se levantó con una copa de champán en la mano. Las manos le temblaban visiblemente, pero intentó mantener la voz firme. Evie, eres lo mejor que me ha pasado nunca, Ia. No merezco una esposa como tú. ¿Cuánta razón tienes?, pensó, pero dijo en voz alta. No seas modesto. Eres el marido perfecto, ¿verdad, Rachel? El momento de la verdad. El silencio cayó sobre la mesa como una pesada cortina. Todas las miradas se volvieron hacia Rachel, que se estaba llevando la copa a los labios. El vino se derramó, dejando manchas rojas sobre el mantel, como pruebas, como rastros de un crimen. Ia, sí, claro, le tembló la voz. Sois la pareja perfecta. Cuéntale a todo el mundo lo que me dijiste la semana pasada. Evie se permitió hacer el papel de amiga entusiasta. Sobre cómo soñabas con encontrar un marido tan fiel y cariñoso como tú. La reacción superó todas las expectativas. Rachel se puso tan blanca que era casi transparente. Michael se sentó bruscamente, derramando el champán. Algunos de los invitados rieron entre dientes, quizá percibiendo la tensión pero sin comprender su causa. Lo siento, saltó Rachel, derribando una silla. Necesito salir. Rachel casi sale corriendo al balcón. Sus tacones repiquetearon en el parqué, como un martillo clavando el último clavo en el ataúd de su secreto. Evie esperó exactamente 1 minuto, respondiendo a las preguntas de sus invitados sobre la receta de la tarta antes de seguirla. Desde el salón llegaba un zumbido apagado de voces, risas y tintineo de vasos, la tapadera perfecta para la escena final. El balcón estaba fresco. Rachel estaba agarrada a la barandilla con los hombros temblorosos. A la luz del atardecer parecía joven y perdida. ¿Qué le ocurre?, preguntó Evie con una dosis perfectamente medida de preocupación en la voz. Había practicado ese tono durante años en la pastelería, calmando a novias nerviosas antes de elegir una tarta nupcial. No puedo, sollozó Rachel sin darse la vuelta. No puedo verte. ¿Cómo él? Su voz se entrecorta. Dios, soy una persona horrible. ¿De qué estás hablando? Evie se acercó y le puso una mano en el hombro, sintiendo cómo se estremecía. Evie, hay algo que tengo que decirte. Rachel respiró hondo, reuniendo fuerzas. El sonido de la puerta del balcón al abrirse interrumpió su confesión. Michael estaba en el umbral, su silueta negra sobre el fondo del salón iluminado. Cariño, los invitados preguntan por la tarta. Su voz sonaba ronca, como si le faltara el aire. Rachel dejó de hablar a medias. Sus miradas se cruzaron durante un segundo, pero Evie pudo ver la gama de emociones que había en ellas. Miedo, culpa, anhelo, adiós. Aquella mirada valió todos los meses de preparación. Enseguida voy, asintió Evie. Rachel estaba a punto de decirme algo importante. No, dijo Rachel deprisa, demasiado deprisa. Nada importante. Tengo que irme. Lo siento todo. Cogió su bolso que había dejado sobre la silla y pasó literalmente volando junto a Michael. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe, el último acorde de la noche. Michael se quedó mirándola hasta que Evie le tiró del hombro. Vamos. Los invitados están esperando. La velada terminó como una fiesta normal. Los invitados se marcharon, dejando tras de sí copas vacías, tartas sin comer y un ligero aire de desconcierto. Algo iba mal, pero nadie sabía qué era. En el pasillo, Evie encontró el pañuelo que Rachel había olvidado, una fina seda de color marfil, y un mensaje parpadeó en su teléfono. Lo dejo, lo siento, no te mereces esto, no volverás a verme. Evie sonrió, sacando un bloc de notas. Su letra era perfectamente lisa mientras escribía. Fase 3 exitosa. Rachel rompió primero. En el salón, Michael bebía whisky con la mirada perdida. Sobre la mesa, como un mudo reproche, había un pastel sin comer con la etiqueta Amor y Fidelidad.
Aún no sabía que aquello no era más que el principio. «Feliz cumpleaños, cariño», pensó Ivy mientras acariciaba la tapa del bloc de notas. No podía haber imaginado un regalo mejor. Aún quedaba mucho por venir: el divorcio, el colapso financiero, la caída profesional. Pero eso era otra historia. De momento, iba a saborear su pequeña victoria. Después de todo, los cumpleaños solo se celebraban una vez al año. Con Rachel fuera de sus vidas, Michael comenzó a beber. No mucho, pero sí mucho. Un vaso de whisky antes de acostarse se convirtió en 3, luego en media botella. Se volvió distraído en el trabajo, faltaba a citas importantes y llegaba tarde a las reuniones. Esto era exactamente lo que Ivy había estado esperando. Mientras su marido se ahogaba en alcohol y culpa, ella preparaba metódicamente la siguiente fase de su plan. El contrato de catering para eventos corporativos de Bradley and Associates estaba resultando una fuente de información inestimable. Ivy pasaba varias horas a la semana en las oficinas del bufete organizando pausas para el café y comidas de negocios. Nadie prestaba atención a la mujer con la bandeja de pasteles, la tapadera perfecta para recabar información. En 3 semanas, había aprendido más sobre el funcionamiento interno del bufete que Michael en todos sus años de trabajo. Por ejemplo, que James Bradley, el socio principal, odiaba los escándalos, o que el bufete estaba en delicadas negociaciones de fusión con una gran empresa internacional. Pero lo más importante, se enteró del caso Harrison, un importante caso de divorcio que Michael estaba peleando. Millones de dólares en juego, la reputación de la firma en juego, y su marido parecía haber cometido un grave error en el papeleo. Ivy ni siquiera tuvo que preparar nada. Lo único que tuvo que hacer fue dejar caer una bandeja de café cerca de la mesa de la secretaria de Bradley mientras revisaba el expediente de un caso. El café se había derramado sobre los papeles y, en el alboroto de limpiar los documentos, nadie se había dado cuenta de que una página había desaparecido en el bolsillo del delantal de Ivy. Era una copia de un acuerdo prenupcial con una nota importante al margen. Él conocía la ocultación de bienes por parte de su cliente, pero había optado por hacer la vista gorda, una grave violación de la ética profesional. Una carta anónima a la parte contraria en el proceso no se hizo esperar. Estalló el escándalo. Bradley estaba furioso. La fusión estaba en peligro debido a la reputación empañada del bufete. Michael llegó a casa pálido como la muerte. Se sirvió un whisky en silencio y se encerró en su estudio. Ivy le oyó llamar a alguien, rogándole una reunión. Probablemente intentaba ponerse en contacto con Rachel, que podía confirmar su inocencia por haber trabajado con él en el caso. Pero Rachel se esfumó. Una semana más tarde, fue convocado a un tribunal disciplinario. 2 semanas después, le pidieron que dimitiera antes de que el escándalo se hiciera público. Michael firmó su carta de dimisión con manos temblorosas. En casa, prácticamente no hablaba. Se pasaba el día sentado en su estudio, bebiendo y mirando por la ventana. Ivy desempeñaba el papel de esposa solícita. Le llevaba comida, intentaba besía, le hablaba de nuevas oportunidades. Él solo asentía con la cabeza. Una noche lo encontró dormido en su sillón. Había un diario abierto sobre la mesa y Ivy no pudo resistirse a hojearlo. Casi todas las páginas estaban escritas con una palabra: «Lo siento». Una y otra vez, como un mantra. ¿Era esta penitencia para ella o para Rachel? Las cosas iban mejor que nunca en la pastelería. Ivy había ganado varios encargos prestigiosos. Había abierto un segundo local en el centro de negocios. El éxito era estimulante. Cada mañana se despertaba con una sensación de control sobre su vida, una sensación que había echado mucho de menos en los últimos años de su matrimonio. Michael intentó encontrar un nuevo trabajo, pero su reputación estaba arruinada. Nadie quería meterse con un abogado envuelto en un escándalo ético. Las pequeñas empresas temían correr riesgos, las grandes ni siquiera consideraban su currículum.
Su situación financiera se deterioraba rápidamente. Los ahorros se esfumaban. Para la hipoteca, para las facturas, para whisky para Michael. Ivy no tenía prisa por ofrecerle ayuda, por dejarle sentir lo que era depender de otra persona. Un día, dejó ID sobre la mesa de la cocina una copia impresa de la cuenta bancaria de su pastelería. Las cifras hablaban por sí solas. Su negocio iba viento en popa mientras la carrera de su marido se hundía. Michael se quedó mirando el papel durante un largo rato, luego lo arrugó y lo tiró. Aquella noche, por primera vez, no volvió a casa. Ivy no llamó para preguntarle dónde estaba. Sabía que había cosas peores que el engaño, como darse cuenta de su propia inutilidad. Una vez se había reído de su sueño de abrir una pastelería. Ahora ella era su única esperanza de salvación. En su cuaderno escribió: fase de carrera completa, comienzo del estrangulamiento financiero. El siguiente paso estaba por delante y prometía ser aún más interesante. Por la noche, sacó de la caja fuerte una carpeta con escrituras de propiedad. Era hora de enseñar a Michael una lección de educación financiera y al mismo tiempo mostrarle lo que era que te arruinaran la vida por un trozo de papel con una firma. Todo empezó con una fotografía. Michael estaba revisando unos viejos documentos en su despacho cuando una foto de una fiesta de empresa cayó de una carpeta. En ella se veía a Ivy sonriendo a la cámara con una bandeja de pasteles en la mano. Al fondo estaba él, inclinado hacia Rachel. La fecha del reverso era 2 meses antes de que su mujer conociera a su amante en el gimnasio. Se quedó mirando la fotografía durante un largo rato y algo frío creció en su interior. Su memoria le arrojó detalles, cómo Ivy estaba siempre en el lugar adecuado en el momento oportuno, cómo se acercaba metódicamente a Rachel, cómo soltaba descuidadamente frases que las ponían nerviosas a las dos. Michael empezó a beber aún más, pero ahora no para olvidar, sino para recordar. Todas las noches reconstruía los acontecimientos de los últimos meses, anotando los detalles en un cuaderno, igual que había hecho su mujer. El contrato con la empresa, la extraña desaparición de documentos, el repentino despido de Rachel, su propia caída, demasiadas coincidencias. Ivy le observaba con tranquila satisfacción. Le observaba releyendo viejos mensajes, rebuscando en su correo, tratando de encontrar conexiones. Todas las mañanas le preparaba el desayuno y le hablaba de trivialidades, sabiendo que él estudiaba cada una de sus palabras, buscando dobles sentidos. Un día no pudo soportarlo. «Lo sabías, ¿verdad? ¿Desde el principio?» Ivy solo sonrió y le puso una taza de café delante. «¿Qué quieres decir, cariño?» Él no contestó, pero desde entonces había dejado de tomar el café que ella preparaba. La paranoia lo carcomía por dentro y por fuera. Michael empezó a comprobar el teléfono de Ivy cuando creía que estaba dormida. La observaba a través de la ventana de la oficina cuando se iba a trabajar, anotando los nombres de todos sus clientes, tratando de encontrar conexiones con Rachel o la empresa. Una vez la siguió a una pastelería. Se quedó 2 horas bajo la lluvia observándola trabajar, tan tranquilo, confiado, exactamente lo contrario de su estado actual. Cuando ella le vio en el escaparate, simplemente le saludó y volvió al trabajo. En otra ocasión encontró su vieja agenda, entradas sencillas de citas y tareas pendientes, pero ahora cada línea parecía parte de un plan complejo. Quizá llevaba meses planeándolo, años. Ivy no interfería en su investigación. Al contrario, era como si hubiera dejado pistas a propósito. Una carta tirada por casualidad aquí, un recibo viejo allá, como migas de pan en un cuento de hadas que conducen a un bosque oscuro. Michael comenzó a evitar el dormitorio, durmiendo en el estudio. Decía que estaba trabajando en su currículum, pero Ivy lo sabía. Tenía miedo de dormir a su lado. Probablemente la imaginaba de pie junto a él por la noche, observando sus pesadillas. El clímax llegó cuando descubrió su cuaderno.
no en el que había planeado su venganza, lo había guardado en la caja fuerte de la pastelería. Era un cuaderno de recetas normal y corriente, pero en la última página estaba escrito con bolígrafo rojo, pintalabios rojo. Irrumpió en la cocina agitando el cuaderno. ¿Qué significa eso? Tú eres quien ha preparado esto, ¿verdad? Ivy se limpió tranquilamente las manos en el delantal. Es una receta para un pastel, cariño, crema de frambuesa. Le temblaban las manos. ¡Basta! Deja de fingir que todo es normal. ¿Qué no es normal? Se acercó más. ¿Qué te preocupa exactamente? Él retrocedió como ante una serpiente. Sus ojos estaban llenos de miedo, no por sí mismo, sino por la mujer a la que había traicionado. Aquella noche no volvió a casa. Ivy estaba sentada en la cocina, mirando las fotos de su boda. Caras jóvenes y felices. ¿Quién iba a pensar que después de 8 años acabaría así? Una nueva anotación apareció en su cuaderno. El miedo es peor que el dolor. Lo desconocido da más miedo que la verdad. En algún lugar de la ciudad, Michael deambulaba, intentando recomponer los fragmentos de realidad en una imagen coherente. En algún lugar Rachel se escondía, probablemente esperando que solo fuera un mal sueño. ¿Y Ivy? Ivy estaba horneando pasteles y esperando el acto final de su obra. El sobre del banco llegó un lunes lluvioso. Ivy lo había colocado deliberadamente encima del resto del correo, un rectángulo blanco con el logotipo de su banco, como la primera tarjeta de un nuevo lote. Observó a Michael, que fingía estar ocupado preparando café. Sus manos temblaban ligeramente al abrir el sobre, como consecuencia del whisky de la noche anterior. Ivy observó cómo su rostro cambiaba a medida que lo leía. Primero desconcierto, luego ansiedad y después auténtico miedo. El aviso de retraso en el pago de la hipoteca parecía inocuo, una simple hoja de papel. 3 meses de retraso eran como 3 clavos en el ataúd de su matrimonio. Todos los bienes comunes estaban a nombre de Michael, como habían acordado sus padres antes de la boda. Michael es el hijo único, debe ser el cabeza de familia, había dicho su madre. A Ivy no le había importado, no había pensado en el dinero en absoluto en aquellos días felices. Era irónico que ahora fuera su principal arma. Removía su café en silencio mientras observaba a Michael comprobar frenéticamente las facturas en su teléfono. Su rostro estaba cada vez más pálido. Sus ahorros se esfumaban a un ritmo desastroso. 5 meses sin trabajo le habían pasado factura. El alcohol caro que ahora compraba por cajas, la suscripción a un club privado que no se atrevía a cancelar, las facturas de los restaurantes, ella conocía todos sus gastos. Su patrimonio común era impresionante: un piso en un barrio prestigioso, una casa de campo, 2 coches, una cartera de inversiones. Todo aquello podía salir a la venta. Ivy se imaginó cómo serían los anuncios de venta: urgente, por quiebra. Se había estado preparando para este momento metódicamente, como una receta complicada. Durante el último año, había ido retirando poco a poco su dinero del presupuesto general. Nuevas cuentas en otro banco, a su nombre de soltera. La pastelería prosperaba, pedidos constantes de empresas, una cola de pasteles de boda con 6 meses de antelación. Pero ahora todos los ingresos pasaban por el presupuesto familiar como agua entre los dedos. El miércoles, Michael hizo su primer intento desesperado de salvar la situación. Ivy le vio prepararse. Se puso su mejor traje, se anudó cuidadosamente la corbata con manos temblorosas. Condujo hasta el concesionario de coches con la intención de empeñar su BMW. Ella sabía que no funcionaría. Su historial crediticio después de ser despedido era como una película de terror. Regresó 2 horas más tarde, dirigiéndose directamente al bar. El jueves fue el turno de la humillante visita a sus padres. Ivy casi deseaba poder verlo, un hijo orgulloso y triunfador pidiendo dinero a su padre. Se imaginaba la escena, el despacho severo,
la mirada dura en los ojos de su padre, la decepción en los ojos de su madre. Michael volvió con las manos vacías y los ojos enrojecidos. Ni siquiera cenó, se encerró en su estudio con una botella. Y el viernes ocurrió lo que Ivy había estado esperando todo este tiempo. Era un día lluvioso y gris, el escenario perfecto para la escena final. El timbre sobre la puerta de la pastelería tintineó y Rachel entró. Ivy se dio cuenta enseguida del cambio. Rachel había perdido peso, adelgazado, parecía haber envejecido unos cuantos años. En lugar de su habitual ropa de diseño, llevaba un sencillo traje de negocios de gran tirada. A través de sus fuentes, Ivy supo que había aceptado un trabajo en un pequeño bufete de abogados de las afueras, un gran paso atrás con respecto a Bradley and Associates. «Tenemos que hablar», dijo Rachel sin preámbulos. Su voz sonaba ronca como si fumara mucho. Ivy asintió en voz baja a Betty, indicándole que podía arreglársela sola, y condujo a Rachel a su despacho. La pequeña habitación situada encima de la pastelería olía a vainilla y canela. Los olores procedían de la cocina de abajo. Ivy sacó una botella de vino, el mismo que solían beber durante sus reuniones, vivazo. Los viejos hábitos mueren lentamente. «Eres tú, ¿verdad?» Rachel ni siquiera tocó la copa que Ivy le puso delante. Todo este tiempo, este era el plan. Ivy se hundió en su silla, alisando las arrugas invisibles de su delantal. No se lo había quitado a propósito. Un recordatorio de quién era ahora. «¿Qué te hace pensar eso?» «Vi a Michael ayer». La voz de Rachel tembló. «Él no era el mismo. Dice que tú lo planeaste todo, que lo has estado siguiendo, que has estado jugando al gato y al ratón con nosotros todos estos meses». Ivy se permitió una leve sonrisa, encogiéndose de hombros. «Mi marido ha estado bebiendo mucho últimamente. ¿Quién sabe lo que le parece?» La lluvia al otro lado de la ventana se intensificó, tamborileando sobre el cristal como un metrónomo en cuenta atrás hacia el desenlace. «¡Basta!». Rachel golpeó la mesa con la palma de la mano con tal fuerza que los vasos temblaron. «Lo sabías desde el principio. Lo de Michael y yo. Te hiciste amiga mía a propósito. Preparaste todo esto a propósito. Toda esa charla sobre la confianza, sobre la amistad. Era todo mentira». Ivy se recostó en su silla, observando a la antigua amante de su marido como un experimento particularmente interesante. En el piso de abajo, la pastelería bullía. Un día normal de trabajo, clientes que entraban a por sus pasteles y bollería, ajenos al drama que se desarrollaba en el piso de arriba. ¿Y por qué iba a hacerlo? «Venganza», exhaló Rachel. Había algo parecido a la admiración en su voz. Una venganza sofisticada y fría. No solo destruyó nuestra relación, lo destruyó todo. Su carrera, su reputación, sus finanzas. Ivy sonrió por primera vez en la conversación. «¿Pruebas?» Encontré una foto de aquella fiesta de empresa. Estabas allí antes de que nos conociéramos en el gimnasio, de pie en la mesa de aperitivos observándonos. ¿Y qué? Los archivos del caso de Harrison no pudieron ser robados. Estabas en la oficina, organizabas los almuerzos». Rachel hablaba cada vez más rápido, como si no tuviera tiempo de hacer todas las acusaciones. «Fuiste tú quien les tendió una trampa para que se fueran al otro lado». «Suposiciones». Ivy dio un sorbo a su vino, saboreando el momento. Rachel se desplomó, con los hombros caídos. «¿Por qué nos hiciste eso?» «¿A vosotros?» Ivy enarcó una ceja y, por primera vez, se le heló la voz. «Te follaste a mi marido. Traicionó a nuestra familia. ¿Y ahora queréis que me sienta culpable?» Se hizo el silencio, solo roto por el sonido de la lluvia y las voces apagadas del piso de abajo. Las gotas goteaban por el cristal, desdibujando el mundo fuera de la ventana. «¿Sabes qué es lo gracioso?», continuó Ivy, poniéndose de pie y acercándose a la ventana. «Ni siquiera estaba planeando nada especial. Solo veía cómo os destruíais a vosotros mismos.
El miedo, la paranoia, la culpa, hicisteis todo el trabajo por mí, como la masa de levadura, añadir los ingredientes adecuados y esperar a que suba. Su silueta contra la ventana parecía casi fantasmal. Abajo, la gente con paraguas se apresuraba a resguardarse de la lluvia. Lo va a perder todo, dijo Rachel en voz baja. Su casa, su carrera. Sabes que no puede pagar la hipoteca sin trabajo. El banco se quedará con la casa. Igual que hace 8 meses, cuando os vi juntos, no había ira en la voz de Ivy, solo una constatación de los hechos. Yo también lo he perdido todo. La confianza, el amor, la autoestima. ¿Sabes lo que es dormir en la misma cama con alguien que te traiciona todos los días? Rachel se levantó bruscamente y su silla crujió sobre el suelo de madera. Se lo contaré todo. Claro que se lo contarás, asintió Ivy sin apartar la vista de la ventana. Piensa primero si te creerá. A sus ojos tú eres quien lo abandonó en su hora de necesidad. Huiste sin despedirte siquiera. Le dejaste solo para que asumiera las consecuencias. Rachel se detuvo en la puerta con la mano congelada en el pomo. «Eres un monstruo». «No», sacudió Ivy con la cabeza volviéndose por fin hacia ella. «Solo se me da bien hacer pasteles, y se me da bien esperar a que se enfríen». Cuando la puerta se cerró tras Rachel, Ivy volvió a su escritorio y sacó el teléfono. El número del abogado era el primero de la lista de marcación rápida. Llevaba mucho tiempo preparándose para esta llamada. «John, es hora de preparar los papeles del divorcio. Y sí, revisa de nuevo todos los papeles de la propiedad. Quiero que todo esté perfecto». Hizo una última anotación en su cuaderno permanente. Se acerca el final. La letra era tan pulcra como el primer día que había empezado a planear su venganza. La copa sin terminar de Rachel estaba sobre la mesa. Ivy observó cómo las gotas de vino tinto caían lentamente por el vaso, dejando tras de sí un rastro que parecía sangre, o lápiz de labios. Fuera de la ventana la lluvia seguía cayendo, borrando todo rastro del pasado. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y Ivy estaba preparada para ello. Después de todo, las mejores recetas requieren tiempo y paciencia, y resultó que la venganza también era una especie de receta. Ivy supo que el desenlace estaba cerca cuando aquella tarde descubrió señales de que habían forzado la puerta de su despacho en la tienda de golosinas. Michael había estado buscando pruebas y, a juzgar por los papeles esparcidos, las había encontrado. Su cuaderno estaba abierto sobre la mesa. Anotaciones sobre reuniones con Rachel, planes, fechas, todas sus sospechas se confirmaron. Ella no había cambiado nada. Se fue a casa y esperó. Michael llegó a medianoche. Olía a whisky, pero sus ojos estaban sobrios y furiosos. Tiró su cuaderno sobre la mesa de la cocina. Las páginas estaban arrugadas, algunas arrancadas. 8 meses de su plan, escritos con letra pulcra. Ivy preparó con calma la masa para el horneado de la mañana. Los movimientos familiares la tranquilizaban. Podía sentir su mirada, llena de rabia y miedo, pero siguió trabajando. Michael habló largo y tendido, sobre la traición, sobre la manipulación, sobre cómo ella le había arruinado la vida. Gritó sobre la pérdida del trabajo, las deudas, el hecho de que el banco hubiera iniciado el proceso de ejecución hipotecaria de su casa. La acusó de estar loca, de ser cruel, de ser calculadora. Ivy permaneció en silencio, amasando metódicamente la masa. Solo cuando estuvo agotado le habló con calma de aquel martes, del carmín rojo en su cuello, de los besos bajo la lluvia, de cómo le había mentido durante meses, de cómo había traicionado su matrimonio, su confianza, su futuro común. Habló en voz baja, casi sin emoción, como si estuviera leyendo una receta, de lo cuidadosamente que había ocultado las pruebas de su traición, de lo fácil que le había resultado mentir, de lo tranquilo que la había mirado a los ojos después de las noches con Rachel. Al amanecer, ambos estaban afónicos. Michael se sentó con los brazos alrededor de la cabeza.
Ivy sacaba croissants recién hechos del horno. Una vieja costumbre, incluso en un momento como este, no se puede interrumpir el horario de trabajo. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa. Ella los había preparado con antelación, teniendo en cuenta todos los detalles. Michael ni siquiera los leyó, solo los firmó. Su mano temblaba, manchando la tinta. Una hora más tarde recogió sus cosas y se marchó. En el umbral se volvió. Quería decir algo, pero Ivy negó con la cabeza. Todas las palabras estaban dichas. El piso vacío olía a recién horneado y a fin. Ivy limpió metódicamente la cocina, recogió las páginas dispersas de su cuaderno, miró la hora. En 2 horas debería estar abierta la pastelería. El señor Parker esperaba su croissant matutino. No sintió ni alegría ni arrepentimiento, solo la tranquila certeza de que todo había acabado bien. La venganza era un plato no tanto frío como insípido, como la masa sin sal, como las promesas vacías, como los besos bajo la lluvia. Abriendo el cuaderno por última vez, Ivy escribió la última línea. Historia completa. Cerró el cuaderno de un golpe y lo guardó en el cajón de su escritorio. Ahora solo era un recuerdo, como las fotos de la boda y el anillo que se había quitado hacía 8 meses. Al otro lado de la ventana amanecía. Un nuevo día, una nueva vida, nuevas recetas. Los croissants para el señor Parker se doraban en el horno. La vida continuaba y era dulce. El tiempo lo cambia todo, incluso los recuerdos más amargos pierden su intensidad con el tiempo. Para Ivy, los cambios empezaron poco a poco. Se tiñó el pelo de un tono más claro, cambió su vestuario, se matriculó en un curso de francés. Pequeños pasos hacia un nuevo yo. La pastelería se convirtió en su verdadera salvación. Ivy se sumergió en su trabajo con un fervor sin precedentes, como si cada nueva receta pudiera borrar una página del pasado. Experimenta con las texturas, los sabores, la decoración. Sus pasteles eran cada vez más exquisitos, más inusuales. Los clientes notaron el cambio. El número de pedidos creció exponencialmente. 4 meses después de divorciarse, abrió un segundo local en el centro de negocios. 2 meses después, abrió un tercero en un prestigioso centro comercial. Dulces Sueños se estaba convirtiendo en una marca reconocible. Los columnistas de la alta sociedad escribían sobre la nueva tendencia de la cocina urbana. Las revistas de moda le pedían recetas y las cadenas de televisión locales la invitaban a programas de cocina. Betty decía a menudo que no reconocía a su jefa. La antigua Ivy era más blanda, más flexible, como la masa fresca. La nueva era dura y crujiente, como caramelo congelado. Había aprendido a decir que no, a defenderse, a negociar duramente con proveedores y caseros. Su jornada empezaba a las 5 de la mañana y terminaba bien pasada la medianoche. Reuniones, degustaciones, encuentros con clientes, elaboración de nuevos menús. Contrató a pasteleros profesionales, pero seguía pasando todas las mañanas en la cocina. Algunas cosas hay que controlarlas personalmente. Cambió de piso casi inmediatamente después del divorcio. El nuevo alojamiento era una casa moderna con vistas al río. La enorme cocina se convirtió en el corazón de la casa, donde podía experimentar sin pensar en el tiempo ni en la limpieza. Paredes blancas, muebles minimalistas, sin fotos familiares, borrón y cuenta nueva. Había alquilado el antiguo piso de un divorcio a una exitosa pareja de médicos. Pagaban el alquiler con regularidad y no hacían demasiadas preguntas. A veces pasaba con el coche por delante de su antigua casa, sin tristeza ni arrepentimiento, solo observando cómo cambiaba el barrio. El dinero ya no era un problema. Su negocio prosperaba, sus inversiones le reportaban ingresos constantes. Puede permitirse cosas caras, viajes, cursos de formación con los mejores pasteleros del mundo. Pero el principal placer seguía siendo su trabajo. Crear nuevos sabores, nuevas formas, nuevas historias de azúcar y nata. La revista Boston Lifestyle le dedicó un amplio material.
El fotógrafo la retrató en la pastelería principal. Una mujer elegante con un impecable delantal blanco, una sonrisa segura y una mirada directa. El artículo hablaba mucho de su trabajo, su talento y su sentido de los negocios. Solo un par de líneas sobre su vida personal. Divorciada, sin hijos, totalmente dedicada al negocio que ama. El señor Parker seguía siendo una constante en este mundo cambiante. Cada mañana venía a por su croissant, ahora a menudo con su nieto. El niño adoraba las magdalenas de chocolate, y Evie siempre añadía un brownie extra a su pedido. Merece la pena mantener algunas tradiciones. Por las tardes, cuando el flujo de visitantes se había calmado, se sentaba en su despacho a trabajar en nuevas recetas. El viejo cuaderno con los planes de venganza seguía en la caja fuerte. No lo abría, pero tampoco lo tiraba. Algunas cosas deben permanecer bajo llave, como las cartas viejas o las flores secas. Su carácter cambió imperceptiblemente para ella misma. Se volvió más dura, más práctica, pero también más tranquila. Atrás quedaban el alboroto interior, el deseo de complacer a todo el mundo, el miedo a la decepción. Aprendió a apreciar la soledad, a encontrar placer en las pequeñas alegrías. Una taza de buen café, un nuevo libro sobre arte pastelero, un experimento exitoso con relleno. Rara vez viajaba los fines de semana. París, Viena, Tokio. Traía nuevas ideas, técnicas y combinaciones de sabores. Sus postres se hicieron cada vez más refinados, con la influencia de diferentes culturas. Los clientes se lo agradecían. Las colas de los pedidos de tartas de boda se prolongaban durante meses. Betty a veces le preguntaba si se sentía sola. Evie solo le devolvía la sonrisa. Había aprendido a encontrar satisfacción en su independencia. Al fin y al cabo, algunas recetas requieren tiempo y soledad, como un buen coñac o un vino añejo. La vida continuaba y ella seguía su curso, con confianza, con la cabeza bien alta, saboreando cada nuevo día, cada nuevo logro. La venganza estaba en el pasado, el futuro olía a vainilla y a oportunidad. Michael descendía lenta pero inevitablemente. Al principio intentó encontrar trabajo en otros grandes bufetes, pero su reputación estaba irremediablemente manchada. El escándalo del caso Harrison, las infracciones éticas, el despido repentino. En los círculos jurídicos de Boston, las noticias vuelan. Tras meses de búsqueda infructuosa, empezó a aceptar consultas ocasionales, divorcios, disputas menores sobre propiedades, redacción de contratos sencillos. Trabajaba en una casa que había alquilado en las afueras de la ciudad, un pequeño piso con vistas a un aparcamiento y a las paredes destartaladas del edificio de al lado. Qué diferente era de su anterior vida con vistas al río. El alcohol seguía siendo su fiel compañero, aunque había aprendido a controlar la adicción. Ya no bebía hasta la inconsciencia, pero todas las noches empezaba con un vaso de whisky. A veces, un vaso se convertía en varios, sobre todo los días en que pasaba por sus viejos lugares favoritos. Rachel encontró su camino de forma inesperada. Tras varios meses angustiosos en un bufete de abogados de los suburbios, recibió una oferta de una organización sin ánimo de lucro de defensa de los derechos de la mujer. La amarga experiencia le ayudó a comprender mejor a sus clientas, mujeres en situaciones difíciles. Cambió por completo su imagen. Sus estrictos trajes fueron sustituidos por un estilo más informal. Desapareció el llamativo pintalabios rojo y se cortó el pelo. Era como si intentara borrar todos los recuerdos de la versión pasada de sí misma. Mudarse a Chicago fue su salvación. Nueva ciudad, nueva gente, nueva vida. En una conferencia sobre estudios de género conoció al profesor de sociología James Howell. Su romance se desarrolló lenta y naturalmente, sin dramas ni secretos. Un año después se casaron, en una pequeña ceremonia para amigos íntimos y familiares. En la oficina de Bradley & Partners, la historia de Michael, Rachel y Evie se convirtió en una especie de leyenda urbana.
Los abogados jóvenes la comentan en susurros en la sala de fumadores. Los socios más veteranos sacuden la cabeza al recordar los detalles. Cada uno aprendió una lección diferente. Unos sobre ética profesional, otros sobre las consecuencias de las malas decisiones. James Bradley, al conocer toda la historia, reaccionó de forma inesperada. Dobló sus pedidos en la pastelería Ivy para eventos corporativos, y cuando le preguntaron por qué, dijo: «Una mujer que puede arruinar tan metódicamente la carrera del hombre que la traicionó es definitivamente buena en los negocios. Personas así deberían ser apreciadas». Los padres de Michael intentaron varias veces ponerse en contacto con Ivy. Se culpaban a sí mismos por insistir en que todas las propiedades estuvieran registradas a nombre de su hijo, por hacer la vista gorda ante sus problemas, por no haber intervenido a tiempo. Ivy rechazó educada pero firmemente todos los intentos de contacto. El pasado debe seguir siendo el pasado. Los conocidos mutuos se dividieron en dos bandos. Algunos apoyaban a Ivy, admirando su fortaleza y frialdad. Otros pensaban que sus acciones eran excesivamente crueles, pero todos reconocían que había convertido su tragedia personal en una fuente de fortaleza. Michael venía a veces al barrio de su antiguo piso. Se paraba delante de la pastelería, observando el flujo de clientes satisfechos. Una vez incluso entró, pero Betty le recibió con una mirada fría y un seco. La casera no atiende. Después de eso, no volvió a aparecer. Al cabo de un año, por fin tuvo suerte. Una pequeña empresa de construcción buscaba un abogado corporativo. El sueldo era 3 veces menor que el anterior, pero era un trabajo estable. Se mudó a un piso mejor, se compró un coche usado y empezó a salir de deudas. Rachel concedía de vez en cuando entrevistas a periódicos locales de Chicago. Hablaba de los derechos de la mujer, de la violencia doméstica, de la importancia de apoyar a las víctimas de engaños. Nunca mencionaba directamente su historia, pero quienes la conocían podían captar la experiencia personal en sus palabras. En momentos así, su marido siempre estuvo a su lado, fiable, comprensivo, honesto. Pasó el tiempo y las aristas de la historia se fueron suavizando, pero cada uno de los participantes en el drama cambió para siempre. Michael se volvió silencioso, más cauto en la comunicación, dejó de aceptar casos complejos. Rachel dedicó su vida a ayudar a los demás, tal vez expiando su propia culpa. Y Ivy siguió haciendo sus pasteles, demostrando cada día que la mejor venganza es el éxito. El encuentro en el supermercado fue casual. Ivy estaba eligiendo harina de almendras para una nueva receta cuando, por el rabillo del ojo, vio una figura familiar. Michael estaba de pie en la sección de licores, estudiando la etiqueta de un whisky. Era mayor, sus bigotes estaban visiblemente encanecidos, pero seguía erguido, el hábito de un abogado de éxito, incluso después de su caída. Sus miradas se cruzaron en el pasillo entre las estanterías. Un segundo se hizo eterno. Él asintió con la cabeza, discreta y formalmente. Ella respondió con una ligera inclinación de cabeza. Había más significado en aquel silencioso intercambio de saludos que en todas las palabras posibles. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Ivy sacó el viejo cuaderno de la caja fuerte. Las páginas estaban amarillentas, la tinta descolorida en algunas partes. Los planes, las listas, las fechas, todo parecía tan lejano como si lo hubiera escrito otra persona. Tal vez fuera así. Aquella noche preparó un pastel especial, chocolate amargo y crema de naranja, el postre favorito de Michael. La receta le vino sola a la mente, sus manos recordaban cada movimiento. Lo cortó en porciones y las repartió al turno de tarde. No se guardó ni un trozo para ella. La vida le había enseñado mucho. Había aprendido que la venganza no era un punto final, solo un giro en un largo camino. Que el perdón no es para la persona a la que perdonas, sino para la que perdona.
que a veces hay que dejar atrás el pasado para dejar sitio al futuro. Su negocio siguió creciendo. Abrió una cuarta pastelería, luego una quinta. Llegaron ofertas de franquicias de otras ciudades. Ivy elegía cuidadosamente a sus socios, controlaba personalmente cada nuevo establecimiento y formaba a su personal. Su nombre se convirtió en una marca, sinónimo de calidad y estilo. En su tiempo libre, viajaba. París le enseñó las sutilezas del trabajo con croissants. Viena le reveló los secretos del strudel. En Tokio aprendió el arte de los postres minimalistas. Cada viaje añadía nuevas notas a sus recetas, nuevos colores a su paleta de sabores. Su vida personal también cambió. Aprendió a apreciar la soledad, pero no se aisló del mundo. Aparecieron nuevos amigos, sin pasado común ni historias ocultas. La aceptaron tal como era ahora, sin saber ni cuestionarse cómo había sido antes. Betty fue la única testigo de su transformación. Un día, tras una jornada especialmente exitosa, dijo: «Sabes, chica, vi tus ojos entonces. Eran como un lago helado, hermosos pero fríos. Ahora se han descongelado, hay vida en ellos de nuevo». El señor Parker seguía viniendo todas las mañanas, ahora a menudo con sus 2 nietos. Los niños habían crecido con sus pasteles, y el más pequeño ya declaraba que él también quería ser pastelero. Ivy sonreía mientras los veía masticar croissants frescos. Algunas cosas no cambian, y eso está bien. Ya no había planes de venganza ni planes de manipulación en sus nuevos cuadernos. Solo recetas, ideas y bocetos de tartas. Las páginas olían a vainilla y canela, no a la amargura de la traición. Había aprendido a crear, no a destruir. Cada mañana, cuando abría la pastelería, respiraba el olor de los productos recién horneados y se sentía agradecida por las lecciones que la vida le había enseñado, por la fuerza que había encontrado en sí misma, por la oportunidad de volver a empezar. El pasado estaba en el pasado, como las violetas confitadas en una tarta nupcial, como el café frío, como los besos bajo la lluvia. Por delante estaba el futuro, brillante, dulce, lleno de nuevas posibilidades y recetas frescas, y en algún lugar, en ese futuro, esperaban nuevas historias. Pero ese es otro pastel.